Puedes abrir por favor en 1 de Juan capítulo 4 y dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces es un llamado a discernimiento aquí. Entonces habla del Espíritu de Dios, vamos a decir E mayúscula, habla de espíritus que pueden ser varios, y E minúscula, entonces, y habla o sea, da a entender un tema de espiritual o espiritualidad. Y algo que tenemos, simplemente podemos verlo así, que el tema de espiritualidad en el mundo hoy es simplemente buena vibra, si te das cuenta. Es buena vibra, simplemente generar cosas positivas, buenos pensamientos, es una buena vibra. Entonces eso ahora es espiritualidad, y como que no es algo como de Dios, sino de nosotros, lo que nosotros generamos. Entonces tenemos que entender eso un poco, pero primero lo que está diciendo es que no creas todo, que no seas tan creído, tan fácil de impresionar, y que hay que probar, hay que probarlo. Y probar es probar. Probar es lo que hace un joyero, para ver si es oro blanco, es plata, o sea, lo pone en un líquido y según la reacción, si es oro no hay reacción, si es plata hay una reacción, si es mezcla de metales hay otra reacción, entonces hay que probarlo. Entonces, antes, o sea, cuando usaban monedas de plata, por decir que plata a ley, y de oro inclusive, pues simplemente podías como morderlo tantito, y si puedes marcarlo con los dientes, tu dentista recomienda en contra, pero si puedes marcarlo con los dientes, entonces, porque es blandito, porque es muy puro. Entonces hay muchas formas de probar eso. ¿Te acuerdas? Hay gasolineras, o hubo gasolineras aquí en Cuernavaca que te hacían prueba de litro. Ahora, qué sé yo, a lo mejor también simplemente ya te muestran el litro, pican un botón y ya despacha menos de un litro. Pero ya quedaste muy, muy conforme, muy de acuerdo. Entonces es probar, es ver si es cierto. Entonces, ¿cómo vamos a probar los espíritus si no conocemos lo que el Espíritu de Dios ha dicho? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, el Espíritu de Dios ha hecho esto, es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Entonces, ¿cómo voy a discernir qué espíritu está actuando en una situación si desconozco lo que el Espíritu de Dios ya ha dicho y ha enseñado? Entonces es importante esa parte. Entonces, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, en griego es pseudo profetas. O sea, lo que es, o sea, puedes comprar genérico en una farmacia y los ingredientes es exactamente el mismo medicamento, pero sin la etiqueta de marca, ¿ok? No es de patente. Entonces, pero es correcto y lo puedes probar. O sea, si hicieras análisis, es exactamente. Pero luego hay ropas, hay zapatos, o sea, decíamos antes, pues, oye, están buenas tus tenis, ¿de qué marca? Delmo. Sí, del montón. Que estaba en 50% oferta. O sea, y eso sí es fingido, no es auténtico. Entonces, en el tianguis de ropa en Tehuacán no vendían Levi's, vendían Levi's
Elvis, Lobis, o sea, nomás hacían combinaciones con las letras y todo, no eran Levi's. Y compras y dices, oye, pero está súper bueno precio. Y no son. Entonces, o sea, pero si no te importa, ahí te los llevas. Total, son de mezclilla. Entonces, o sea, entonces hay que probar esto y hay pseudo profetas. Entonces da a entender una cosa, que también hay profetas. Como dice Efesios 4, que Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, o sea, para equipar a los creyentes, para que nosotros estuviéramos equipados y preparados para todo lo que tenemos que hacer. Entonces es importante para nosotros recibir enseñanza. Ves que la iglesia en el principio, Hechos 2:42, perseveraban unánimes en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, ¿y de dónde enseñaban los apóstoles? Del Antiguo Testamento. Todo lo que es el Nuevo Testamento en la Biblia es generado por los apóstoles. ¿Ok? Entonces todo lo que leemos aquí es lo que ellos están ampliando y definiendo acerca de Jesucristo, pero no contradice ni da de baja ni cancela el Antiguo Testamento. Todas las verdades enseñadas en el Antiguo Testamento acerca de Dios y su salvación y lo que es fe y lo que es justificación siguen siendo, y el Nuevo Testamento ya lo publica como tal. La parte que no quedó tan clara en el Antiguo Testamento, aunque hay mucha enseñanza y muchos ejemplos. Entonces, viendo eso, muchos falsos profetas. Entonces, quiere decir que había gente que venía a decir, mira esto, y lanza un rollo, da un mensaje, da un sistema de doctrina o algo así, y cautiva atención, fascina, llama la atención, convence, pero son pseudo profetas. Entonces dice, ok, hay que ver. Ahora, si tú estás esperando que en este momento yo diga nombres, no lo voy a hacer. Quizás cuando llegamos a la epístola de Judas, que es a la vuelta de la esquina realmente aquí en el Nuevo Testamento, sí, ya con nombres, porque sí vale la pena estar como un poco más enterados. Pero realmente simplemente vamos a ver cómo podemos hacerlo, cómo podemos discernir eso, qué espíritu está hablando, qué espíritu está actuando en una persona o en una situación. Y eso suena como que muy, pues, de espiritismo o algo así. No. O sea, en los dones del espíritu que el apóstol Pablo menciona a los corintios, hay discernimiento de espíritus. Entonces, vemos el caso en el libro de Hechos, cuando Pablo y Silas están en Filipos. Entonces van diario al río, porque no había suficientes judíos hombres para una sinagoga. Entonces van diario al río y ahí entonces enseñan, oran y todo eso. Entonces diario van y así. Y una muchacha con espíritu de adivinación, que adivinaba las cosas. O sea, entonces pagaba gente, era esclava, era propiedad de alguien, tráfico humano. Entonces Pablo y Silas fueron a la cárcel golpeados por ellos y por la multitud que juntaron, porque truncó el tráfico humano que estaban haciendo sus amos. Entonces ella, con un espíritu de adivinación, andaba siguiéndoles, diciendo, estos hombres son profetas del Dios Santísimo, que era verdad. Pablo y Silas, era verdad. Y eso entonces da más credibilidad a lo que ella puede decir de adivinación. Entonces, debo casarme con algunas solteras quisieran esa muchacha como amiga. ¿Debo casarme con él o no? Mi mamá y papá, el pastor de jóvenes y 3 de mis mejores amigas me dicen que no me conviene, pero tú, espíritu de adivinación, dime la verdad. Entonces es un poco así como el zodiaco hoy, o sea, va a decir lo que tú quieres también. Pero entonces va diciendo eso, ellos están enseñando, y hay poder y autoridad en la palabra de Dios, y quizás sanidades y otras señales se están haciendo en Filipos. Entonces, por fin Pablo, ya así entristecido por la situación, echa fuera el espíritu.
Ahora, no era uno de esos casos de echando espumarajos y convulsionando y el gadareno y todo eso. Así, o sea, no era eso, sino probablemente un medium, algo muy decente, muy así, como que gente de toda clase podría acudir con ella, o más bien con sus amos, y conseguir información, dónde dejé mis llaves, cuál es mi contraseña, ya se me olvidó. O sea, todo eso, o sea, que todo así. ¿Y sabes qué sucede? Y sigue sucediendo. Entonces, hay que ver qué está pasando con eso. Dice la verdad, es una verdad espiritual, pero ella, el espíritu que habla por ella es de engaño, de error. Pero porque dice la verdad, dice, pues no, pues hasta habla de Dios. Habla de Jesús, no habló de Jesús, pero como que nosotros muchas veces regalamos algo al error para hacerlo más sano, más presentable. Entonces, echa fuera el espíritu, y cuando vieron, pues ya no tenemos ingresos de buenas a primeras, ¡pum! Ella ya es simplemente un ser humano, ya no hay otra inteligencia habitando en ella, usando sus redes de información para según adivinar. Entonces está con eso y los echan en la cárcel. Ahora, realmente la obra en Filipos iba muy lento. Iban al río y así, pues algún invitado y todo eso, y su estudio bíblico y todo eso. Entonces juntan una multitud, los golpean y los echan en la cárcel. A medianoche Pablo y Silas están así, con manos y pies así, esposado, no pueden enderezarse, súper doloroso, súper incómodo, sus heridas en su espalda y todo eso porque les dieron con palos. Y hubo un terremoto muy muy fuerte, y todos los presos le estaban oyendo. Entonces hubo un terremoto y todas las puertas se abrieron en toda la cárcel, que era realmente el sótano del cuartel militar. Entonces el carcelero ve las puertas abiertas y saca su espada para matarse, porque si tú eres carcelero, imagínate hoy si hicieran eso. Entonces, si tú eres carcelero y se escapan los presos, te van a aplicar todas las sentencias que Roma tenía para ellos, y ya van con ti, pues básicamente te matan. Entonces él dice, no, para que no me hagan esto y esto, o sea, todas las demás cosas, de una vez me mato. Entonces Pablo dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Pablo y Silas no estaban orando, simplemente estaban cantando himnos a Dios. Salmos probablemente. Y pasó esto. Entonces el carcelero los llevó, atendió sus heridas, fue bautizado él y su casa. En la mañana ya los líderes de la ciudad sí hicieron la relación entre esto que hicieron y el terremoto a medianoche. Sí hicieron como esto, y Pablo dice, no, tienen que hacer esto formal porque yo soy ciudadano romano. Lo que hicieron con nosotros es contra la ley. Y entonces van a tener que dar con palos al alcalde y todos los regidores de Filipos. Eso también cambiaría las cosas, ¿verdad? O sea, entonces ya no dicen cualquier cosa, ya no hacen cualquier cosa, sabiendo que la justicia es de doble filo. Entonces, pero viendo todo así, entonces salieron, pero quedó establecida una iglesia en Filipos por eso, con el carcelero y su familia, los que ya estaban, y con algunos más que vieron lo que estaba pasando y ahora sí ponían atención. Y quedó Lucas a cargo de ese grupo un tiempo, hasta que regresó Pablo por él. Entonces, viendo eso, decimos, ok, Dios usó un espíritu de error que estaba confundiendo a la gente, usó esto mostrando que Él es poderoso para llamar la atención a verdadero poder, verdadera autoridad y la palabra de Dios. Y siempre debe ser así. Entonces, podemos estudiar eso más a fondo, pero sencillamente discernir qué espíritu está operando en una persona, en una situación. Para eso debes de conocer la palabra de Dios. Un ejemplo, más rapidito y luego seguimos. Hace muchos años un amigo invitó a un matrimonio y otro que se les agregó,
los invitó a Tehuacán. Y no me acuerdo por qué estaban, pero llegaron. Creo que él se quería deshacer de ellos y los trajo a Tehuacán. Y yo me hice de teflón y no pegó. Pero el matrimonio, yo dije, o sea, simplemente platicando con ellos, ella está bien. Su esposo es un lobo. Pero todo lindo, todo bien. Es un lobo. O sea, así como no metes tu mano entre la reja en el zoológico si hay lobo, o sea, es un lobo. Y el otro que se les agregó nada más, él citaba la Biblia, citaba versos de la Biblia. Y nomás a medio verso ya estaba yo, o sea, y yo así como reprendiéndome. Yo quería decir, cállate el hocico. Así, groseramente y muy enojado. Que se calle. Y dije, Jaime, necesitan hacerte una limpia, estás muy mal. Estás muy lleno de ira, de amargura, tienes pocas pulgas, estás de juzgón, puras acusaciones. Entonces yo me sometí según a Dios. Y se van. Meses después mi amigo dice, fíjate, ¿te acuerdas del matrimonio? Él ya la dejó. Y así, sí, entonces explica y dice, ¿te acuerdas de Larry? Eso no es su nombre. Su esposa hay una situación viral que ataca la mielina, o sea, el cubierto de los nervios, y quedó sin uso de piernas y brazos. Eso sucede, pues. Entonces ella estaba en una iglesia en Arizona y él estaba viviendo en Michoacán. Y entonces ella, ya asistiendo regularmente a una iglesia con enseñanza bíblica, se acerca al pastor y dice, no somos casados. ¿Cómo? No, nos conocimos en Hawái y los dos recibimos a Cristo en Hawái, en las islas, y era un paraíso. Pero él me dijo que no era necesario casarnos porque ante Jesús se le apareció en un sueño que ya éramos casados delante de él. Y resulta que él se fugó, se escapó de un reclusorio, un cerezo en el estado de Florida. Entonces se fue a Hawái porque la cosa es más informal y podías trabajar por efectivo y no darte de alta y no usar RFC y no usar identificación oficial y todo eso porque no iba a poder. Por eso casarse tampoco. Entonces, el último que supe es que él ya se huyó a Belice, que es otro tipo de paraíso, sobre todo para los que se huyen de ley. Entonces, o sea, viendo eso, pero entonces dije, ok, entonces necesito reflexionar, porque no actué bien, porque no actué, nomás me andaba enojando. ¿Y eso qué? Cualquiera se puede enojar, ¿no? Entonces, pero me di cuenta. Hubo discernimiento de un espíritu operando aquí, otro espíritu, o sea, hablando como usando la palabra de Dios, que es, el autor es el Espíritu Santo. Entonces, usando la palabra de Dios como para engañar, como para tomarte el pelo, me produjo así, pero ira extrema. O sea, quería pararme y meter mi mano sobre su boca, así. Cállate, no hables, te lo prohíbo. No, o salte a la calle, o sea, así. Y digo, o sea, muy, muy exagerado. O sea, tú vas a decir que así soy, pero así no soy. Entonces, o sea, sí, pero entonces, no, o sea, Jaime, cálmate. Y el otro igual, es un patético, pero es un lobo, cuidado. ¿Y cómo fue? Entonces, y aprendí algo de eso. ¿Qué haces cuando citan la palabra de Dios? Porque hay muchos falsos profetas y usan la palabra de Dios, usan la Biblia. ¿Qué haces? ¿Qué haces con mormones? ¿Qué haces con testigos de Jehová? Falsos profetas. Porque hablan en el nombre de Dios, usan las escrituras. Entonces, pero habla, qué bonito, así, la verdad. O sea, los semillos nos quedamos muy mal delante de los mormones porque son muy educados, muy amables, muy dadivosos, muy todo eso. Nosotros somos unas bestias. Ok, sí es cierto, pero es la verdad. Sin adornos, sin envoltura y sin agenda.
no queremos nada de ti. Y eso es un distintivo que nosotros tenemos aquí. Es eso, no queremos nada de ti. Queremos que tú escuches y entiendas. Y Dios te va a mostrar su amor. Entonces es importante para nosotros ver eso. Ok, entonces seguimos. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque eso es lo completo. El gnosticismo, cuando Juan escribe esto, ya estaba invadiendo la iglesia, que separa la idea de que lo que es espíritu espiritual es totalmente ajeno a lo que es material. Y eso persiste en la iglesia en muchas formas. Por eso en Cuaresma no comer carne, por eso penitencias, por eso celibato, por muchas cosas. Persiste hasta el día de hoy. Pero entre evangélicos también persiste. Okay, la idea de que si es espíritu es esto, si es físico es esto, está muy aparte. Entonces dicen muy fácilmente, pues lo de darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Entonces, pero siempre andan en casa de César. ¿Qué onda? Y nunca los ves en la casa de Dios. Entonces, sí hay que ver estas cosas. Pero la Biblia nos enseña una integridad del ser humano. Que Dios nos santifica cuerpo, alma y espíritu, que era una idea extraña en el mundo griego. Que Dios no tiene, o si Dios existe, el Dios de la Biblia sí existe, no le interesa nuestro cuerpo que es mortal. Ha de morir, no le interesa. ¿Cuántos de ustedes tienen la idea de que cuando te mueres y vas al cielo estás ahí en una bata, descalzo probablemente, con unas alitas y tu aureola, probablemente así de cartón con diamantina y con una arpa, que eso es. O sea, como que no tienes nada que hacer porque eres un espíritu. O que los niños que mueren ya son angelitos ante Dios. Y también los perros, tus mascotas también. Así van al cielo, están con Dios y todo eso. Y necesitamos ver, uno es panteísmo, que todo es Dios, hasta tu perro, hasta tu gato y todo va con Dios. O el otro es gnosticismo, que simplemente Dios no tiene ningún uso por lo físico. Entonces, ¿por qué Jesús andaba sanando enfermos? ¿Por qué multiplicó el pan y dio de comer a la multitud? ¿Por qué convirtió el agua en vino? Si todo lo que es material es malo para Dios. Él lo hizo y lo redime y lo transforma y si quiere lo convierte de agua en vino. Eso es Dios. Ok, entonces, viendo eso, el cristianismo presenta algo al mundo. Vemos a Jesús resucitado y en el Evangelio de Juan haciendo hincapié. No, vean, y que vean sus cicatrices y así, el costado. Y que denme algo de comer y muestra que come y que no es un espíritu. Lo demuestra y ellos fueron a morir antes de soltar esa convicción. Quedaron más que convencidos. Entonces es importante para nosotros ver eso, que parte del error de su tiempo y sigue siendo el error de nuestro tiempo. Porque tú dices, bueno, Jesús no era rencoroso porque pues es el Hijo de Dios. Pero también es el Hijo del Hombre. 100% humano. 100% humano. Y nosotros queremos decir, pues 50% humano, 50%, o sea, como un híbrido, como tu carro que es híbrido eléctrico, gasolina y todo eso, y ni el uno ni el otro funciona muy bien, pero tú síguele. Entonces, o sea, que es así. Por eso el credo, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, luz de luz. O sea, Jesús no es un derivado de la deidad, sino Él es Dios. Entonces, viendo así que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Entonces no es simplemente como que un aspecto de Jesús no presente, sino un aspecto de la Trinidad. Entonces, ¿de dónde venimos creyendo esas cosas? Y el resumen en los diferentes credos es porque eso es el resumen de lo que estudiaron en las Escrituras. Y lo ponen así. Y fuera de eso es error. Entonces, existía error, por eso ahora existen credos. Existía error y existe error hoy, por eso tenemos largos estudios bíblicos cada domingo.
Porque tenemos que reconocer lo que no es, porque nos puede costar demasiado ir por mal camino. Entonces, todo espíritu que confiesa dice lo mismo, eso es confesar, decir lo mismo. No, que no es nada más admitir, sino es verbalizar lo mismo. Si Jesús nació físicamente de María Virgen, físicamente lo acostó en un pesebre, lo envolvió en pañales, o sea, todo lo que narra la historia, pero punto por punto, frase por frase, nos está diciendo, Dios se hizo humano. De modo que no venía flotando así en el establo, sino lo acostó María. O sea, no pudo, pues corre, acuéstate, hijo. O sea, no, el bebé recién nacido tenía los efectos de un recién nacido humano, que no pudo moverse, no pudo sostenerse. Así María lo tuvo que traer al seno. O sea, todo eso, o sea, tenemos que ver, eso es una maravilla. Y dicen, ay, qué tierno. No, eso es una bomba. En el primer siglo, porque los dioses se hacían como humanos, pero era un engaño. Nomás disimulaban ser humanos y andaban entre nosotros, pero no eran nosotros. O sea, imagínate el centurión cuando dice, verdaderamente este era hijo de Dios y yo lo crucifiqué. Todos están salpicados de su sangre. Todos están así, su sangre, sus manos pegajosas por el clavo y el martillo. Todo está así. O sea, todos están así porque la sangre en los ladrones y Jesús está llamando moscas. Entonces todos están así, las mujeres llorando, están así. ¿Qué hago aquí? Acabo de crucificar y acaba de morir el Hijo de Dios. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces el centurión nomás se queda así, no sabe en dónde cabe él en este universo que apenas ya vio. Y nosotros hemos pasado por ahí también, como que nos damos cuenta, entonces ya no quepo. O sea, si hago esto, ya no quepo. Miserable de mí, ¿qué me puede salvar? Ok, entonces es muy importante. El que confiesa dice lo mismo que Pablo, que Pedro, que los apóstoles, que hasta Jesús mismo. O sea, dice lo mismo, confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. ¿Por qué? Porque un falso espíritu, como que vas a ver, nomás va a decir, ajá, y me ha pasado, y tengo de historias como no tienes idea, pero simplemente con esto te digo, como que ajá, como es que sigue la corriente, pero no verbaliza. Un caso de tabla Ouija, la novia de un amigo de mi hermano en universidad, cuando todos estábamos convirtiéndose, entonces ella se convierte, se llamaba Laura, entonces ella se convierte y habla puro de Jesús. Y les lee porciones de su Biblia y todo eso, ella es súper animada. Y sus compañeros, o sea, en el internado, en los dormitorios de la universidad, ellas habían estado jugando tabla Ouija, porque pues eran universitarias y no tienes que hacer, como Charlie y todo eso, es un juego nada más. Pero ya hicieron contacto. Entonces estaban preguntando, pues, ¿con quién me voy a casar? Si debo seguir esta carrera, o si hago una especialidad, si hago maestría. O sea, las preguntas que una chica de 20, 21, 22 años va a hacer. Entonces ahí están con todo. Pero Laura ya no le entraba. Cuando iban a hacer eso, se metía así a leer su Biblia, a orar por ellas. Entonces así contestaba bonito y sentían cómo vibraba y cómo se movía la ficha bajo sus dedos. O sea, y no había trampa, no era truco. O sea, habían hecho contacto. Entonces, ¿y con quién se va a casar Laura? Pues no sé. ¿Cómo que no sabes? Bueno, es que ya no me cae bien Laura. ¿Por qué? No, pues nomás no me cae. Así contestando, rápido, deletreando así. Yo lo estoy comprimido. Pero ellos están así. Si fuera película estarías así, la música muy rara. Entonces así. Entonces, ella dice, pero entonces, ¿por qué? Porque tiene nuevos amigos que no me gustan.
Ah, es Jesús, ¿verdad? Y empieza a deletrear, solo un hombre, solo un hombre, solo un hombre, solo un hombre. Entonces el espíritu que está en el mundo, ¿acepta que Jesús es hombre? ¿O acepta que vino de Dios? No que es Dios verdadero, de Dios verdadero. No que es Dios, 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 sino que vino de Dios. O es un hombre nada más y profeta, te conceden eso. O que es otro, pero no que es Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, que por obra del Espíritu Santo nació de María Virgen. O sea, es de poder decir como la Biblia dice, no lo admite. Y de ahí ya perdieron contacto. Colgó, como quien dice, colgó y ya estaban invocando y todo y se fue. Ya no podían, o sea, se alocó y se fue. Y eso es importante entender acerca de espíritus de error, que también tienen como de cierta forma emociones y están enfermos mentalmente, son inteligencias caídas, son demonios y quieren destruir la humanidad a través de la humanidad, es la mejor forma. ¿Okay? Entonces no es de jugar y no es como en las películas tampoco. ¿Okay? Entonces, en Chucky, no hay muñecos que así, no. Entonces, versículo 3. Pero si llegas al punto de tener que identificar en esos términos, realmente ya tenías que haber visto algo antes, ¿no? Pero en parte es eso, porque normalmente algo te quieren vender. Y falso profeta algo te quiere vender. Y quiere que le sigas a él, que le pongas atención a él y no a otros. ¿Ok? Como pasó con las chicas en la universidad. Que me hagas caso a mí y no a otro. ¿Okay? Entonces, importante para nosotros entender. Todo espíritu que no confiesa, que no dice lo mismo acerca de Jesucristo, ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, que ahora ya está en el mundo. Entonces, cuando es ya él, no los anticristos, sino el anticristo, el mero, el hombre de perdición que ha de venir, que dice la Biblia, no va a ser alguien como desagradable. Hasta o sea, como me he sentido delante de espíritus así, siempre yo me siento lo más fachoso, que tengo un mes que no me baño, que me apesta la boca, recuerdo todos mis pecados. Tienen red de inteligencia y registros y expedientes abiertos para todos. Entonces las acusaciones, la condenación, las insinuaciones, la intimidación, todo eso es real. Necesitas conocer la palabra de Dios por eso. Porque puedes escoger a miles de versiones de muy agradables falsos profetas. Muy agradables. Muy formales, muy así. Y vas a decir, ay, este sí habla bien, no como Jaime. Este sí nos trata bien, no como Jaime. O este tiene amor apache como Jaime, pero enseña más bonito. Entonces todo eso porque he visto cristianos caer en esas trampas. Como cambian esto por aquello, dicen, va. Pero eso es lo que hizo Eva. Va, como el fruto. ¿Ok? Entonces tenemos que entender el espíritu de error. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y eso nunca te ponen en las películas, en El Exorcista y en todos estos. Vence, pero también muere. Siempre, o sea, siempre hay un costo, como si fuera Cristo Jesús. El que vence al maligno también muere. No, pero Jesús ya hizo eso. Entonces tenemos que entender eso. ¿Qué me puede hacer realmente? Martín Lutero, su himno. Pueden matar el cuerpo. No un demonio, pero los motivados por un demonio. Pueden matar el cuerpo. Pero su palabra permanece y permanecemos en él. Entonces hay que entender eso. Y dice, oye, pero eso suena muy grave. Mejor voy a donde me dicen puro de Barney. Si eso no es la iglesia de Barney.
Entonces, vamos aquí mismo, en 1 de Juan, a capítulo 2, simplemente para entender, porque Juan ya explicó esto en capítulo 2, versículo 7, Juan 2, 18. Y hijitos, mira, les habla así. No está diciendo, ahora sí, no se van a querer dormir, van a tener pesadillas y todo. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Hace 2000 años ya era el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Es importante ver eso, que cuando concibes o tratas de imaginar anticristo no es lo opuesto, como entendemos yo soy anti rapero, yo soy anti Bad Bunny, todo menos Bad Bunny, o algo así como en contra de, pero la idea es contraparte, simplemente como lo que está en un espejo. Entonces, anticristo, es como si fuera el espejo de Jesús, hablándote. Eso va a convencer a muchos, porque van a decir, porque va a tener carisma, va a tener palabra de convencimiento, va a tener paciencia, va a recibir adoración. Que todos los pastores luego son chocantes, luego no toman llamadas, luego te dejan en visto en WhatsApp y todo, y el anticristo no va a ser así. Todos van a sentirse atendidos. Entonces es importante ver eso. Pero eso es otro tema, lo veremos también después. Entonces han surgido muchos que parecen. Entonces, ¿qué haces cuando vas a un tianguis de ropa y quieres comprar pantalón de mezclilla y buscas Levi's y hay Elvis, Levi's, Ilvis, Lobis, o sea, todo menos Levi's? ¿Y qué haces? Pues regresas a tu casa, no compras nada. ¿A qué fuiste? ¿Querías Levi's? Ok, entonces compra Levi's, no compres Elvis. ¿Cómo crees? Elvis vive en Marte, pero... Entonces, dice, por eso conocemos que es el último tiempo. El último tiempo comenzó cuando Jesús ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, envió al Espíritu Santo a la iglesia y comenzó el último tiempo. Pero ya llevamos 2 milenios del último tiempo. Pero es importante ver eso porque como hizo su sacrificio y el camino quedó abierto y ya es para todas las naciones, o sea, como esto ya se abrió, es el último tiempo. Y por eso Él dice, escrito está, mi casa de oración se llama, entonces limpiando el templo. O sea, Él introdujo el último tiempo en su vida, en su muerte y resurrección. Entonces, viendo eso, y que ahora hay muchos que imitan eso. Salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces es importante ver eso, ya estaban viendo al final del primer siglo. 19 siglos después estamos... Ya han habido muchos más, ya es mucho más confuso si no has puesto atención. Ahora vamos por favor a Colosenses capítulo 2. Y nos dice un poco cómo son las tácticas y cómo pensar. Que si has recibido el Evangelio, si has entendido y creído el Evangelio, Dios ha hecho ya algo en ti. Y necesitas conocer cómo es esto. Y empezar a expandir eso y desplegarlo y vivir en eso. Pero Colosenses capítulo 2, versículo 8, Pablo aquí escribiendo a los colosenses que estaban ya invadidos por esas doctrinas del gnosticismo. Que lo físico no le interesa a Dios, entonces vivían en borracheras y fornicación y muchas cosas. Y amor es amor y todo eso, pero en su corazón podían ser muy espirituales. Entonces dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ya no está hablando de tabla ouija o Charlie o ocultismo o cristales o chakras o algo así, ¿ok? Pero está diciendo muy claramente que filosofías
huecas sutilezas, o sea, simplemente sabiendo argumentar algo, según las tradiciones de los hombres. Entonces, por eso siempre te están diciendo medicina china. Sí sabes que hay enfermos en la China, que la gente se enferma en la China y se muere de enfermedades en la China. Pero dices, la medicina china es la que sí sana. No estoy diciendo que no, pero caray. Y no estamos hablando, eso es simplemente tu salud, pero en cuántas más cosas has recibido algo, porque es de antigüedad, o sea, no es nuevo, es de antigüedad, es de los chinos. ¿Qué onda? O sea, sí, pero se enferman en la China y no se sanan. Entonces, bueno, es que no lo hicieron bien. A eso dicen los marxistas. Es que el comunismo no funciona. Bueno, es que no han hecho la revolución como debe de ser, danos chance. Y digo, ¿saben qué? No, siempre no. Esa película ya la vi suficientes veces y siempre no. Entonces, no. Pero así, conforme a los rudimentos del mundo, siempre están hablando de las cosas muy básicas, de vibraciones, de frecuencias en las cristales, de tienes que decorar tu casa en azul, porque el ángel de la puerta del cielo, su color favorito es azul, y poner velas color azul. O sea, todo eso oigo, y lo oyes también. Y necesitas poder decir, y suena bien, y son más mujeres que hombres que siguen esas cosas, como en Génesis 3. Como que suena bien, como que convence. Porque es agradable a los ojos, se ve que es bueno para comer y codiciable para hacerle a una sabia. Entonces, cuidado con todo eso. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no faltó nada. Entonces, si me has visto a mí, has visto al Padre, dice Jesús. O sea, no es como si fuera, no, la plenitud de la deidad habitando en Él. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, ¿qué te hace falta? ¿A dónde tienes que acudir? ¿A quién buscas o a quién pides lo que necesitas? Si ya estamos completos en Él y toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Él, entonces, por eso cuando cantamos Jesucristo basta, y estamos diciendo un montón en dos palabras. Toda la plenitud de la deidad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y no hemos pensado bien en lo que significa nada me faltará. Que todo lo que necesito, en verdad necesito, lo tengo, porque tengo a Jesús. Entonces es importante para nosotros ver eso. Entonces, ¿qué te están vendiendo? Es que necesitas una liberación. Y algunos dicen, no, yo necesito como 8. Y a desatar cosas, o sea, no, sí me embrujaron. Y me embrujaron creo desde mi bisabuela, porque la verdad estamos muy salados. Pero voltea alrededor, todos están en lo mismo tú. Se llama economía. No es brujería, no es simplemente. Estamos amolados. Entonces dijera Cantinflas, no, estamos mal, pero está bien porque antes estábamos bien y era mentira y ahora estamos mal y es verdad, entonces estamos bien. Entonces dices, y lo piensas y dices, sí, checa. Al menos estamos diciendo la verdad. Pero Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces eso me va diciendo qué es lo que realmente necesito. Y no me ha desentendido, no hay negligencia, no hay distracción, no hay variación ni sombra en Él. Siempre el mismo amor. Entonces nos ayuda mucho. Y ellos sobrevivían. Los primeros 3 siglos del cristianismo sobrevivían creyendo esto. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, porque les imponían circuncisión, te falta esto, te falta el otro, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, que lo está haciendo sinónimo con su crucifixión. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe
en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Eso es lo que tiene que ser tu marca o tu medida. El poder de Dios es el poder que levantó a Jesús de los muertos. Es el mismo poder que opera en nosotros. Entonces, lo que sea necesario, Dios está moviéndolo ya. Y eso es la base de tu fe. Y vamos a empezar este miércoles con una serie sobre gran fe. ¿Qué significa tener gran fe? Ya que Jesús siempre decía a sus discípulos, hombres de poca fe, pues queremos ser como ellos terminaron, pero no como ellos empezaron, porque eran hombres de poca fe. Entonces, viendo esto, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, lejos de la cruz, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Todos quiere decir pasados, presentes y futuros. Y dice, no, pues si Dios ya perdonó lo que no he hecho, pues lo puedo hacer y ya está perdonado de antemano. ¿En serio? Estás pisoteando la sangre que te redimió. Cuidado. Puedes hacer lo que tú quieres, vas a tener que treparte sobre Jesús crucificado y pararte en sus hombros para alcanzar ese pecado, porque tan lejos que está el oriente del poniente, Él ha alejado nuestros pecados de nosotros. Entonces, pero lo puedes alcanzar si quieres, pero vas a tener que pasar encima de Él. Quizás tu peso cae sobre sus hombros y ya le duele más las manos, no te preocupes. Él ya murió por ti, ya está todo arreglado. O sea, eso no es un soborno. No le estés extorsionando. Okay. Entonces, viendo así, sí nos cambia, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, no tienes que tener miedo de un espíritu de adivinación que está usando la tabla Ouija. No uses la tabla Ouija. O sea, tampoco andes así en la cloaca. Pero pues, no quieres hepatitis, pues no te metas ahí. Entonces, pero no tienes que tener miedo. Entonces, Laura se metió ahí a orar por ellos. No es de, ¡ay, me salgo huyendo! ¿Qué? ¿De qué? De un chamuco. Entonces, no. Ya triunfó y los exhibió públicamente en la cruz. En su momento de más debilidad y más humillación, triunfó sobre las potestades y principados, las exhibió públicamente. En la cruz, no en la tumba vacía. Deja aparte la tumba vacía. ¿Ok? Pero simplemente en el punto más bajo los pisoteó. ¿Ok? Importante. Entonces, a vivir nuestra vida. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta religiosa, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Interesante, tu cuerpo le pertenece a Él, no a los que te están enseñando cosas. Obedece y honra a Jesús en tu cuerpo. Nadie os prive, que nadie te engañe, nadie te prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente un hinchado por su propia mente carnal. Cuidado con la vanidad, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pero es el cuerpo de Cristo, la iglesia, es todos nosotros juntos. Entonces tampoco intentes vivir tu vida cristiana, tu vida espiritual aparte. Antes se hacía eso, hermanos, yo les pido que oren por mi vida espiritual, como si viviera doble vida. Si estás en Cristo, estando muerto en delitos y pecados, te dio vida juntamente con Él. La única vida que tienes es espiritual, o aún estás muerto en delitos y pecados. Tienes una, es espiritual porque su espíritu vive en ti. Entonces,
Tienes que orar, pedir oración por tu vida. Esa, la única, la que vivo y la vivo mal, pero necesito oración. Ok, entonces ya vas a ver la diferencia que hacen esas oraciones. Entonces, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, que es donde empezamos ahí, porque es como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, queriendo rehabilitar la carne, cuando la carne necesita morir. No hay rehabilitación. No es como bajarle tantito unas rayitas, nada más. No, es exterminar. Entonces es importante ver eso. Si no estás matando tu pecado te va a estar matando a ti. Y tienes que verlo así, en esos términos tan secos, tan fríos, así, porque seco y frío te deja, ya no son tus emociones y sentimientos, sino estás viendo fríamente cómo está la cosa y dices, la carne ha de morir. Entonces, pero no empieces con los juegos de que no manejes, ni gustes, ni aun toques. Y algunos dicen, entonces ya puedo hacer lo que yo quiero. Ya te expliqué, puedes hacer lo que tú quieres. Pero tienes que asirte de la cabeza que es Cristo. Y entonces, si estás agarrado de Cristo, ¿a dónde tan lejos te puedes ir a fornicar con tu novia, papá? O sea, realmente, ¿cómo está eso? O sea, no es nada más como tu cable de cargar tu celular, la puedes desconectar y traes pila, y luego cuando baja ya conectas y vienes el domingo a Semilla otra vez, o sea, conecta y desconecta. Entonces, no, ¿estás conectado con Cristo o no estás conectado con Cristo? ¿O estás vivo o estás muerto? Entonces, pero hay remedio si estás muerto. Okay. No, entonces ya valió. No. O sea, si estás muerto en delitos y pecados, tienes que nacer de nuevo. Sin costo, porque Jesús ya lo pagó. Pero eso nos quebranta, porque decimos eso no debió ser. Él no tenía que hacer esto, Él no tenía que ser ofrecido en mi lugar, Él no tenía que pagar mi deuda, Él no tenía que llevar mi condenación. Sí, es cierto, pero ¿qué vas a hacer? Lo hizo. Si quieres llegar a Dios, vas a tener que llegar por Él. Y es penoso. Tales cosas, dice, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Entonces puedes guardar el día de reposo si quieres, pero no te lleva más cerca a Dios, y Dios no te ama más y no te perdona más porque guardas el día de reposo, o porque no fumes, o porque no tomes, o algo así. Puedes pasar toda la semana diciendo groserías, pero en verdad, si has conocido a Jesucristo, ¿tienes todavía eso en tu corazón? Porque de la abundancia del corazón el hombre habla. ¿Y qué es lo que tú estás buscando alivianar con alcohol? ¿Qué es lo que tú quieres presumir con tabaco? O sea, la verdad, realmente vanidad y vanidades, todo eso deja de ser importante. Porque Jesucristo basta. Amén. Entonces, lo vemos así, decimos, gracias, pero ya estoy bien. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, porque escoges lo que vas a hacer, es conforme a tu gusto y tu sentido de culpabilidad. Culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces decimos, ¿cómo le puedo ganar? En todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y más que vencedores quiere decir que no es que hemos ganado esta batalla, sino hemos ganado la guerra por el que nos amó, Cristo Jesús. Romanos 8:39. Entonces tienes que acudir a eso, tienes que siempre volver a Él, siempre tienes que mirar, siempre tienes que estar asido de la cabeza que es Cristo. Eso es. Y cuando te sueltas de ahí, pues a ver cómo lo haces. Ok, vamos a 1 de Juan nuevamente y terminamos. Versículo 4, 1 de Juan 4:4. Entonces, todo esto que se presenta no como lo opuesto a Cristo, sino casi igual, casi auténticamente. Entonces, con un tono de voz, yo podría así predicar, amados, Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que vivas en toda su vida. Yo podría hablar como locutor, lo hacía.
Y diga, yo voy a Semilla porque habla como locutor. Y luego otros dicen, no, yo voy a Semilla como habla como Bob Esponja. Y dije, porque cantinflea. ¿Qué onda? Dios te ve. Porque es casi. Y no me da para poder realmente tratar directamente con Dios. Y por eso rompemos el esquema de falsos profetas, porque te enseñamos todo el consejo de Dios y te enseñamos a leer tu Biblia por tu cuenta y hacerte sabias preguntas y entender sabiamente lo que estás leyendo y que dependas de Dios para tu certidumbre y tu consolación. Eso es milagro para nosotros. Entonces, porque no es universal eso, pero lo hacemos, entonces estás súper vacunado, gracias a Dios no con COVID, súper vacunado para falsa doctrina si estás leyendo bien tu Biblia, porque estás oyendo la perspectiva de Dios, los mandamientos de Dios, sus fundamentos, sus juicios, sus preceptos. Entonces recibes sabio consejo de parte de Dios todo el tiempo. Y como que lo demás ya sabe muy raro, muy imitación, porque es casi igual como suena y hasta usan la palabra de Dios. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Ya lo vimos en capítulo 3. Y los habéis vencido. Ahora, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Lo que vimos en capítulo 3. Y el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces es eso. Es una trampa para nosotros tratar de ser relevantes. Tratar de que todo sea muy fácil de entender, porque las verdades que cambian nuestra vida, que hacemos nueva criatura, son impartidas por Dios. Jesús le dice a Pedro, carne y sangre no te revelaron eso, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces es importante ver eso, que exponer la palabra de Dios, y Dios hace lo que tú necesitas entender, y eso es lo que transforma, eso es lo que hace despertar en nosotros esperanza viva, gozo inefable, plena certidumbre de fe, nacer del Espíritu. O sea, ¿cómo va a ser simplemente porque un ser humano te habló? Tiene que ser porque Dios usa su palabra. Tiene que ser. Entonces, no le conoció a Él el mundo, entonces no nos entiende a nosotros. Entonces, pero Dios hace que sea entendible. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Entonces, cuando alguien ya está escuchándote, sigue hablando. Sigue preguntando y conversando con esa persona porque algo pasa. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Espero que eso quede más claro que antes. Ahora, lo que pasa, y sí, más adelante en la Biblia vamos a estar viendo, ok, pero entonces, ¿qué? Y luego vas a venir con un caso, bueno, fíjate, una prima tuvo esto en su casa, pasó. Entonces sí, hay miles de historias, pero la palabra de Dios habla a toda la vida. Habla a todo lo que nos pasa, todo lo que se nos ocurre, todo lo que nos puede sobrevenir. La Biblia ya habla de eso, pero tenemos que escuchar a Dios aquí. Tenemos que saber lo que dice. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú hagas delante de nuestros ojos, que es mucho pedir porque no tenemos tanta fe, pero sí, que hagas delante de nuestros ojos eso, avivamiento. Y avivamiento es lo que pasa cuando tu iglesia despierta y cobra vida otra vez. Entonces, Señor, pedimos, haz en nosotros, haz en nuestra tierra las cosas que solo vienen de tu mano. Que resplandezca tu rostro y seamos salvos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.